Bueno, muchachos, ¿observan la diapositiva? No, señor, no se ve. En todo momento. Ahora sí, Ahorita creo sí. que sí. Bueno, muchachos, entonces les agradezco por la puntualidad. Damos inicio a este primer CIPAS H Mediador de Fundamentos de Administración, hoy sábado 6 de diciembre. Como les venía hablando con el estudiante, pues cualquier duda que tengan, así como el que me acabo de comentar, está este espacio para hacerlo, para indagar y salir de esas dudas. Sí, no hay inconveniente. Pueden escoger un compañero de otro grupo, si ese grupo en el que usted está, pues no le responde ni nada y quieren avanzar en el tema colaborativo. No olvidar que las participaciones en el foro de aprendizaje son de manera individual y deben hacer la participación y activo y que sea sobre la temática que se está trabajando. No hay participaciones que se tengan en cuenta de que solamente comenta o envían el número. No, es sobre la actividad que se está desarrollando. Se tiene en cuenta esa parte, esa participación. Igualmente, los IPAs que se están desarrollando, como queda grabado, pues tienen la grabación para revisar nuevamente y salir de cualquier duda e inquietud que tengan. Y, y eso es lo principal de la actividad de hoy. Igualmente, ya vamos ya estamos avanzando en las actividades. Ustedes son estudiantes, sería nuevos, entonces por eso tengo ese grupo para que pues, estén participando por allí. Igualmente también cuando de pronto no le haga una retroalimentación es porque veo que la actividad se está ajustando a lo que se pide y cuando pues les hago una observación es porque quiero que hagan esas modificaciones adecuadas. La idea es que ustedes participen continuamente y sobre todo en estos espacios. No olvidar que pues esto es una materia de pregrado, tienen que sacar por lo menos 300 puntos de 500 pues, para pasar el curso. Igualmente, como les digo, esta participación tiene una puntuación también al final, una nota que tengan bajita o demás, se les va a dar unos puntos, ¿vale? Bueno, entonces ya pues la agenda del día, el saludo que se ha realizado, el saludo de hablar con ustedes por la puntualidad, unas pequeñas generalidades del curso y los conceptos básicos. Vamos a tratar unos conceptos que les van a servir a ustedes para tener una base de hacer la actividad y un conocimiento conceptual de lo que se va a estar trabajando. Entonces, pues requiero de la mayor atención de ustedes para que esta actividad sea dinámica. Al final, ustedes me dicen, profe, no entendí aquí o que todo quedó muy claro. Bueno, entonces de eso se trata. Entonces, la actividad de ahora, pues ya es la tarea 3, el arte del planear y organizar. Lo que se espera, pues, de esta actividad, el alcance del aprendizaje es identificar las principales herramientas de planificación y organización, desarrollando habilidades para establecer objetivos claros, formular estrategias efectivas, estructurar recursos de manera eficiente con el fin de alcanzar los logros organizacionales mediante la aplicación de un caso práctico empresarial. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar como esos pilares fundamentales de la administración. En este caso son dos que vamos a trabajar, pero pues ya sabe que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Son esos pilares fundamentales para que se aplique esos fundamentos. Entonces, como les venía reiterando, vamos a trabajar estas temáticas el día de hoy en la tarea 3, el arte de planear y organizar, donde vamos a hablar de planeación, vamos a hablar de organización, vamos a hablar de actividad económica, vamos a hablar de tamaño de empresa, vamos a hablar de tipos de sociedades, vamos a hablar de DOFA o FODA y vamos a hablar de direccionamiento estratégico, en donde ustedes van a tener este recurso, este material conceptual para que puedan avanzar en su aprendizaje, en sus conocimientos y avanzar en la actividad que se ha dejado. Entonces, primero, pues vamos a hablar de esa planeación. Planear es la que define el qué y el por qué de las metas, ¿sí? En donde hacemos uso de metas y donde formulamos una visión, una misión, objetivos
y al final unas estrategias. La planificación es fundamental y tiene unas funciones principales que es primero establecer objetivos, definir las metas claras y medibles. Nada de lo que no sea medible y no es alcanzable. Debemos tener la capacidad de que esos objetivos sean medibles a través del tiempo. Dentro de esas funciones de la planeación, desarrollar estrategias, crear el curso de acción para alcanzar esos objetivos. Cuando desarrollamos esas estrategias, nos va a permitir, digamos, buscar canales o fuentes de avanzar en los propósitos que tenemos dentro de los objetivos para alcanzar la finalidad en que se requiere la empresa, la organización o el proyecto. Anticipar el futuro, prever escenarios y tomar decisiones proactivas. Entonces, cuando planeamos, pues vemos, entre comillas, hacemos una simulación del futuro cercano. Entonces, planificamos sobre eso y preveemos, digamos, cambios en la economía, cambios en la competencia y demás. Entonces, es fundamental por eso la planeación. Formular políticas y procedimientos, crear guías para la toma de decisiones y la ejecución de tareas. Entonces, aquí es cuando en la planeación creamos esas tareas, esas actividades a seguir, ¿sí? Se podrían decir ese cronograma, el que nosotros debemos desarrollar, o el derrotero que tenemos tanto en la organización o en la planificación de un proyecto, en este caso, en las empresas. Elaborar presupuestos, asignar recursos financieros, entonces tener en cuenta que los recursos son muy amplios, tenemos recursos materiales, que es todo ese tema, ya sea un software o un hardware que se deben utilizar para hacer cualquier actividad empresarial, y estamos los recursos humanos, que es ese talento humano que tenemos a las organizaciones, que es lo que hace que todo funcione, y también hay unos recursos, o se le puede llamar también, que es algo de los recursos del conocimiento. Entonces, cuando tenemos conocimientos y ya en este momento, pues el conocimiento está residido en la web y ya en la IA, que es lo nuevo que se viene, que es donde tenemos todo, una fuente de información casi que inagotable para aplicarla en la planificación. Entonces, eso es como la planificación en sí. Venimos a organización, ¿sí? Entonces, define el cómo. Entonces, cuando hablamos de planificación, define el qué, ¿sí? Y por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer? Y la organización define el cómo lo vamos a hacer. Entonces, al crear la estructura, asignar recursos humanos y materiales y coordinar tareas para ejecutar sus planes. Entonces, aquí ya, como hemos escuchado ya, empieza a haber una estructura organizacional. Entonces, diseñar la estructura, crear la jerarquía y los departamentos. Entonces, ahí es donde, como organización, empezamos a, entre comillas, a delegar funciones, a delegar cargos y áreas. Entonces, todo tiene una asignación y un porqué. Entonces, se crea el director, el gerente, el secretario y así diferentes áreas que son indispensables y necesarias para que la organización funcione. Y de ahí viene también la parte de operación, donde se desarrolla todo el corazón de la empresa. Entonces, asignar recursos, distribuir el personal y los materiales. Entonces, dentro de esa organización debemos pues asignar unos hardware para que se desarrollen los software. Entonces, todo el tema de recursos para, si es oficina, los recursos que requieren esos operarios para operar y así sucesivamente. Y pues ese pago mensual o eso que se le asigna a cada uno por su labor que desarrolla. Entonces, es una inversión, son unos costos fijos y una inversión que se empieza a ejecutar en la organización. Definir cargos y tareas, verificar los roles y responsabilidades. Entonces, así como yo tengo un cargo, también tengo unas responsabilidades, unos deberes que tengo que desarrollar en la organización. Es distinto los deberes de cada persona, como el de gerente, como el del secretario, como el del operario, como el de talento humano y así sucesivamente, como el de marketing, el de ventas, el de publicidad, bueno, en fin. Hay cantidad de áreas y dependiendo del tamaño de la organización, asimismo es la estructura de la misma. Coordinar actividades, asegurar que las tareas se realicen de forma sincronizada, perdón. Entonces es cuando, como muestra la imagen, un engrane, cada actividad que se desarrolla tiene un área específica que van engranadas con otras áreas de la organización, digamos como una escuela, una universidad, pues la universidad tiene diferentes dependencias que cada una tiene que trabajar en sinergia una con otra para que al final pues den los resultados que es transmitir el conocimiento a los estudiantes. Ese es el propósito.
Por eso es tan indispensable la organización. Establecer autoridad y responsabilidad, clarificar quién es responsable de qué, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a decir, finalmente se crea un área, pero esa área también tiene un líder, ¿sí? ¿Cómo se diría así? Un jefe inmediato, porque pues hay un jefe general, es el gerente, pero necesitamos también personas que se hagan cargo de esa área y esa en sí se hace cargo de esas personas que están en el área para dar resultados de las tareas o actividades que se desarrollen para esa área en específico. Entonces, así es la organización y la planificación van de la mano, ¿sí? Una de la otra. Entonces, cuando hablamos de actividad económica, entonces la actividad económica es el conjunto de acciones de producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, clasificándose comúnmente en sectores primario, secundario, terciario y cuaternario. Se registra mediante código. Entonces, ahí es cuando, bueno, cuando hacemos una actividad económica, pues tenemos que producir, ¿sí? ¿Sí? O distribuir o el consumo de bienes. Entonces, cuando hacemos producción es transformación de la materia prima, ¿sí? Entonces, ahí trabajamos la cadena de suministro. Entonces, hablamos de la cadena de suministro, que es la donde llega y hacemos una transformación de un producto, digamos, completamente la leche, en concreto, no es un producto como tal, y lo transformamos en queso, en cuajada o cualquier otro producto. Entonces, hacemos una transformación, ¿sí? También una actividad económica, la distribución, cuando compramos económico y vendemos a un mayor precio. Entonces, los minoristas, los mayoristas, lo vemos mucho en las tiendas, en los supermercados, que ellos compran productos y los distribuyen. Muchas veces se unen estas dos y muchas empresas producen también, transforman y distribuyen. Y el consumo de bienes y servicios, pues es cuando un restaurante, una cafetería, entonces, sobre todo un restaurante que, pues, servicio o también, digamos, de uñas. Bueno, hay infinidad de actividades económicas que se engranan en estas puntualmente y pues están esos diferentes sectores en donde incurre el desarrollo de la economía. Para eso, para hacerlo real, en pocas palabras, ilegal, entonces pues ahí entramos ya el tema del RUT, donde pues, le hacemos la parte legal, donde legalizamos la empresa para encasillarla en qué sector va a ser productivo, para pues que haya un seguimiento tanto de, como nos hemos escuchado, la Cámara de Comercio, el DANE y todas esas entidades del Estado que rigen la economía del país, para así saber pues el PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto, cómo la economía se está moviendo, cuánto empleo o desempleo hay, así sucesivamente. Dentro de esos sectores está el sector primario, que es de extracción y obtención de recursos naturales, agricultura, pesca y minería. Entonces, pues, como les venía diciendo, entonces podemos el tema de minería, que en el país la empresa más grande que está, esa es el Cerrejón, que está en La Guajira y pues se produce el carbón a cielo abierto y es una economía muy fuerte a nivel de Colombia, pues de que se es de extracción y de obtención de recursos naturales, pues la leche, la agricultura y demás. Sector secundario, transformación de materias primas, industria y construcción. Entonces, por ejemplo, la venta de ladrillo de primera o segunda mano, diseño de casas, parte industrial, estructuración y demás. Sector terciario, perdón, prestación de servicios, comercio, educación, salud y transporte, pues como una universidad, la prestación de un servicio y demás. Y sector cuaternario basado en el conocimiento en tecnología, innovación, investigación informática. Estos, por ejemplo, este sector cuaternario en Colombia no es muy conocido porque es a nivel más global, es donde está más tecnificado y se aplica más la tecnología, como por ejemplo países como Suiza, donde su PIB está en este sector únicamente casi, donde es plenamente el conocimiento informático y demás. Estados Unidos también hace mucho, muy fuerte en esta área. Entonces, esas son las tipos de economías donde ustedes pueden estar inmersos sí, con sus empresas, con su desarrollo, con esos fundamentos de administración que vamos aplicando. Bueno, ya vamos a hablar del tamaño de la empresa. Entonces, en Colombia el tamaño de una empresa, entonces se clasifica micro, pequeña, mediana y grande empresa. Y se define principalmente pues, por los ingresos anuales por actividades ordinarias, entonces, pues, los cuales se expresan en el VT, la unidad de valor tributario, y verán según el sector, entonces, manufactura, servicio y comercio, como les venía comentando. Los límites se actualizan anualmente y se clasifican en categorías como micro, ingresos más bajos, pequeña, mediana y grande, ingresos más altos.
aunque también se consideran factores como el número de empleados y activos para algunas definiciones. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es por el ingreso que tenga la empresa y también por el número de empleados que tenga. Entonces aquí, como podemos ver en este cuadro de las pymes, la microempresa, persona no superior a 10 trabajadores, ya pequeña empresa, persona entre 10 y 11 trabajadores, y así mediana, persona entre 51 y 200 trabajadores, así sucesivamente. Igualmente el salario, activos totales inferiores a 501.000 salarios mínimos legales vigentes, y así sucesivamente el ingreso que tenga cada organización. Entonces, como podemos ir observando, van de la mano tanto la actividad económica como el tamaño de la empresa. Pues dependiendo de eso, pues va a ser fuerte en un sector, y asimismo, pues el tamaño de la empresa también va a variar dependiendo de de la actividad económica que desarrolle. Entonces ya tenemos claro la actividad económica, y tenemos claro el tamaño de las empresas en Colombia, ¿no? Tipo de sociedades ese es un tema un poco más difícil, pero en concreto, en Colombia, los principales tipos de sociedades comerciales son la sociedad por acciones simplificada, las SAS, las sociedades anónimas SA y la sociedad de responsabilidad limitada, LIDA. Entonces, el Código de Comercio también contempla otras figuras como la sociedad colectiva, la sociedad con comandita simple, sociedad comandita por acciones. Pero principalmente ustedes van a ver y siempre ven el SAS, la ven en muchas organizaciones, o LIDA, la observamos mucho. Entonces, cuando hablamos de tipo de sociedades, entonces está la SAS, sociedad por acciones simplificada, sociedad accionista, mínimo un accionista, persona natural o jurídica, no hay discusión. Entonces, esto es un mínimo de un accionista, limitada al monto de sus aportes. Entonces, es un accionista, dependiendo del monto que él tenga, pues tiene todo en sí, en concreto, digamos, el mando de la organización, capital social representado en acciones, características notables, gran flexibilidad en la redacción de estatutos, es el tipo societario más popular por su simplicidad, bajos costos de constitución, y puede ser por documento privado. Entonces, esta es el tipo de sociedad que más se desarrolla, y creo que ustedes ya la han visto, que se desarrolla más. Está la SAS, sociedad anónima, son mínimo 5 accionistas, limitada el monto de su aporte. Entonces, por ejemplo, esta que vemos acá es, por ejemplo, una empresa de insumos agrícolas, que es un único accionista, único dueño. El aporte es total del monto de él, y pues por acciones, es todo el dinero que entra, que él aporta. Y sociedad anónima son mínimo 5 accionistas, limitada el monto de sus aportes, obviamente. Entonces, por cada accionista, pues dependiendo del monto que tenga, dividiendo en acciones negociables. Entonces, pues el aporte que haga aún así va a tener su dividendo. Características: estructura más rígida y compleja, adecuada para grandes empresas o aquellas que cotizan en bolsa, requieren junta directiva y revisión fiscal. Entonces esas ya son corporaciones, y por eso casi en Colombia no las vemos en las grandes capitales ya, Bogotá, Medellín, en Florencia, una que otra, pero pues se ve más allá, porque pues ya es una gran empresa que se debe constituir, pues, porque requiere de un manejo más amplio, como vemos el tema de la bolsa de valores y demás. La ley de sociedad de responsabilidad limitada, mínimo 2 socios, máximo 25. Para que se pueda desarrollar, tengo que tener por lo menos 2 socios, limitado al monto de sus aportes o cuotas, dividido en cuotas de igual valor, debe pagarse en su totalidad al constituirse. Se constituye mediante escritura pública, la transferencia de cuotas está sujeta a restricciones. Entonces, estos son los tipos de sociedades en concreto que hay en Colombia. Entonces, todo va engranado primero a la actividad económica en que nos desarrollamos, ¿no? Luego el tipo de empresa que queremos, el monto de empleados que se va desarrollando igualmente, porque en este caso el tamaño de la empresa no está totalmente definido, porque yo puedo tener una empresa grande y luego volver una microempresa. Entonces ahí es cuando entramos al tema de despedidos y demás, porque pues ella no es sostenible a través del tiempo, porque esos ingresos no le permiten estar hasta allá. Y pues el tipo de sociedad es lo que nosotros ya vamos a formalizar como tal, para que seamos visibles, como les venía diciendo, ante las entidades estatales del país. Otro tipo de sociedades, como les venía diciendo, entonces la sociedad colectiva, los socios responden de forma solidaria y limitada por las operaciones sociales de la empresa. La administración recae en todos los socios o sus delegados. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver también en empresas como cooperativas y demás. Sociedades en comandita simple cuentan con socios gestores de responsabilidad ilimitada, y socios comanditarios, responsabilidad limitada a su aporte. Entonces, cada socio pues tiene una acción ahí, pero depende de lo que, pues, de las acciones que tenga o del aporte que haga.
y eso se comandita por acciones similar a la simple, pero el cual el capital de los comanditarios se representa en acciones, requiere al menos un socio gestor y 5 socios comanditarios. Este es el tipo de sociedades. Entonces, quiero que quede claro esta parte, es importante, donde ustedes van a estar engranados. Ya cuando hablamos, ya vamos un cambio más, ya vamos a cambiar de chip y ya vamos a hablar de la DOFA o FODA, como le llaman de otras formas. Ya es la DOFA, es un acrónimo, como le dice ahí, entonces las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Se trata de una herramienta de análisis estratégico que evalúa los factores internos, fortalezas y debilidades, o sea, de mi organización ya cuando está constituida o por constituir. Yo puedo mirar eso, hacer como les venía diciendo, hacer un seguimiento de ver al futuro, el presente y el futuro de la organización, y uno externo que oportunidades y amenazas, que es la competencia y demás de una organización, proyecto o incluso a nivel personal para tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias. Entonces, cuando hablamos de la parte de la DOFA, entonces la fortaleza, entonces, como les venía diciendo, aspectos internos positivos que dan una ventaja competitiva. Entonces, yo hago un análisis de mi organización, un ejemplo, yo tengo una cafetería y en esa cafetería mi fortaleza es que está bien ubicada. Entonces, yo puedo decir que mi venta de café está ubicada en un sector muy comercial y esa es mi fortaleza frente a la competencia. Es una fortaleza interna. Debilidades, entonces aspectos internos negativos que limitan el desempeño o ponen en desventaja. Entonces una desventaja de mi cafetería podría ser que yo no tengo, digamos, una greca o una producción de una máquina para producir café de la más alta tecnología como la puede tener otra. Será una debilidad interna que me podría debilitar mis ventas porque de pronto no puede hacer capuchino, de ejemplo, o una bebida nueva que haya llegado. Oportunidades, factores externos positivos que se pueden aprovechar. Entonces, digamos que en ese lugar, como le digo, es muy comercial, un aspecto también, una oportunidad, por ejemplo, que, digamos, en esa parte hubo una construcción y entonces los trabajadores venían a tomar café ahí más. Entonces, es una oportunidad que yo observo, entonces tengo que, bueno, es aprovechable, ¿sí? Y así sucesivamente. Amenazas, entonces factores externos negativos que podrán perjudicar. Entonces, por ejemplo, que en ese momento le estén arreglando la vía, entonces lo pasen por otro lado, entonces en ese momento se me pueden bajar las ventas, bueno, sería muy externo. Y eso obviamente, eso es un análisis que se hace en donde nosotros debemos pensar en todas esas cosas, tanto internas como externas, que nos van a afectar positivo o negativamente a la organización. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilidad tiene la DOFA? Entonces, toma decisiones, ayuda a tomar decisiones estratégicas al tener una visión clara de la situación actual. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, entonces ya tenemos un panorama más amplio de la situación actual que está incurriendo la actividad económica mía, la empresa, y qué podemos hacer con ello. Planificación permite identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento. Es como esa oportunidad de mejorar. Si yo tengo, digamos, quiero dar un valor agregado, entonces el café lo hago con otro tipo de leche, o desde la publicidad, muchas veces ahorita ya no se vende desde el producto y no se vende la comodidad donde está el producto. Se encarece es por eso, no porque el producto sea demasiado bueno, sino porque donde yo estoy me dan una experiencia diferente. Y oportunidades de crecimiento, pues esas oportunidades debe ser de poner otra venta de café. Bueno, eso es ilimitado el pensamiento. Adaptación ayuda a anticipar y mitigar los aspectos negativos del entorno cambiante. Entonces, podemos mitigar eso. Entonces, por ejemplo, que en este caso cierran la vía, entonces yo tengo un carrito alterno que yo puedo salir y hacer más donde no están, o poner un letrero, un lugar de acceso, bueno, en fin, es prever esa parte negativa que puede o anticiparme. Mi aplicación puede ser utilizada en diversos contextos, como empresas, proyectos personales, organizaciones con sin fines de lucro, incluso para el desarrollo profesional individual. Entonces, la OFA es una estrategia muy amplia, es una herramienta que tenemos para poder empezar a hacer esa planificación adecuada. Y la DOFA se puede aplicar antes, durante o después de la actividad económica o el desarrollo empresarial.
Aquí podemos observar un ejemplo más claro de lo que ustedes pues, ahorita hay que desarrollar en la actividad. Entonces, observamos aquí en matriz DOFA, nombre de la matriz, pues van a colocarle el nombre que ustedes quieran. Entonces, cuando cogemos en los cuadrantes, en el cuadrante de arriba, a mano derecha, se van a colocar las fortalezas y las debilidades. En el cuadrante izquierdo, abajo, oportunidades y amenazas. Entonces, cuando hablamos de esas fortalezas, son los puntos fuertes internos, ¿sí? Las débiles pues, son los puntos débiles internos, las oportunidades son las oportunidades que deben aprovechar, ¿sí? Externas y las amenazas externas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una estrategia de estas cosas que tenemos, de esta información, vamos a sacar una estrategia. De eso, ese es el fin de la DOFA. Entonces nosotros vamos a combinar. Entonces, digamos en fortalezas, yo tengo en mis fortalezas que estoy bien ubicado, ¿sí? Estoy muy bien ubicado. Y una oportunidad es que hay una construcción. Entonces, la estrategia de seguir con base en la fortaleza y oportunidades detectadas, entonces yo voy a ampliar, digamos, mis productos o voy a llevar a una persona que ofrezca café ya. Entonces, esa es la oportunidad. Cojo esa oportunidad de que hay una construcción cercana y la fortaleza que yo tengo es que puedo vender harto café. Entonces, ahí creo esa estrategia. Entonces, la estrategia es llevarles unos volantes de que tenemos una cafetería ahí cerca, entonces aprovechar que hay 20, 30 trabajadores y que ese momento me puede servir. Y así sucesivamente se va a ver para todo, tanto interno como externo a la organización, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese es el ejemplo de la DOFA como tal. Aquí ya vemos una explicación un poco más detallada. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una fortaleza, mejores precios que nos ofrecen nuestros proveedores de tecnología y electrodomésticos, lo que nos permite ofrecer productos con precios más bajos de la competencia. Entonces, es una fortaleza. Una oportunidad, la compra de productos a través de móvil en almacenes sin productos en stock, lo que supone ahorros de inventario y disminución de los costos por contratación de personal. Entonces, todo eso. Entonces, yo saco una estrategia tanto de esa, yo escogí en este caso, aquí me dice la oportunidad 3, ¿sí? Nuestros competidores no cuentan con nuestra infraestructura tecnológica para adoptar nuevas tecnologías, ¿sí? Y entonces vender productos de precios bajos en la marca Home para así hacer frente a los supermercados de pequeño tamaño. Entonces esa es la estrategia, ¿sí? Porque pues tenemos esa fortaleza y tenemos esa oportunidad. Otras, por ejemplo, combinamos las dos. La oportunidad es nuestros competidores no cuentan con nuestra infraestructura tecnológica para adoptar nuevas tecnologías y en la Fortaleza 2 nuestros programas de puntos que ha permitido la fidelización de los clientes ha aumentado en 15.000 personas el programa en el año anterior. Entonces, las trae ofrecer portal de consulta y transacciones para los usuarios en sitio web app y buscar nuevos aliados, aerolíneas, restaurantes, gimnasios para usar los puntos, ¿sí? Entonces, todo eso son estrategias que nacen de allí. Y eso sucesivamente es ilimitado. Por ejemplo, en este caso, debilidades, incumplimiento en el tiempo de entrega del 60% de las ventas realizadas por la tienda en línea. ¿Sí? No se ha podido entregar los productos, sí, es una debilidad que tiene la empresa, no ha podido entregar el producto un 60%, sí. Y observo que la compra de productos a través de móvil en almacenes sin productos en stock, lo que supone ahorros en inventario y disminución de costos para contratación de personal. Entonces, las trae montar un mini almacén de productos sin stock, lo que disminuirá parte de la logística del envío, pues esta no se hará en el mini almacén, sino desde los centros de distribución. Entonces, creo una estrategia para que este 60% se disminuya o lo quite. Entonces, ahí entendemos un poco más cómo se le hace la DOF. Bueno, ya cuando venimos a hablar del direccionamiento estratégico, pues es ese, como le dice su palabra, es un proceso sistemático que define la visión, la misión y los objetivos. Entonces, a largo plazo, una organización para guiar su crecimiento, competitividad y sostenibilidad se basa en un análisis del entorno interno y externo para formular o implementar estrategias que permitan alcanzar metas institucionales. Entonces, componente clave, entonces, primero, dentro de ese direccionamiento estratégico va a desarrollar la misión. Entonces, es la razón de ser de la organización y el propósito actual. Es el ser, es el ID de la organización, es el por qué se hizo. La visión es la aspiración a futuro, lo que la organización desea llegar a ser, es lo que nosotros también como personas queremos ser en un futuro a mediano, a corto, mediano y largo plazo.
Principios y valores son las normas y creencias que guían el comportamiento y la cultura organizacional. Entonces, el respeto, la tolerancia y todo eso que en una organización, el compromiso. Entonces, dependiendo de eso, los valores que yo voy a implementar en mi organización y son indispensables. Políticas. Las directrices que orientan al manejo de los recursos para el logro de objetivos. Esas políticas son políticas internas, ¿sí? Porque nosotros tenemos políticas, deberes y derechos, tenemos a nivel de Colombia, pero la organización puede generar políticas internas que pueden tener alguna disyuntiva con las políticas por fuera, sin pasar por el alto de ellas, pero permitiendo algunas cosas. Entonces, esas políticas me permiten, entonces, una política que se puede desarrollar es que un ejemplo, se dé media hora de descanso a los trabajadores o que los trabajadores deben tener las uñas cortas. Bueno, son cosas políticas internas dependiendo también de la estructura organizacional y dependiendo de la actividad económica de la empresa, así se aplican las políticas. Objetivos, metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido generalmente de 5 a 10 años. Los objetivos se plantean así, que sea, como les venía decía, medibles y alcanzables. Si no son medibles y no se pueden alcanzar, pues difícilmente los voy a llegar a hacer. Siempre se planifican entre 5 a 10 años, dependiendo también de la actividad económica de la empresa y de los recursos o de la capacidad de reinversión o de retención de los recursos o de lo que se vende. Análisis del entorno. Entonces, estudio el ambiente interno, fortalece habilidades, externo, oportunidad, amenaza. Pues ahí entra la DOFA. Formulación e implementación de estrategia. Entonces, definición de las acciones necesarias para lograr los objetivos y su puesta en marcha. Entonces, ahí es cuando todo eso que ya tenemos nosotros lo hacemos real, ¿sí? Hacemos ya las estrategias, aplicamos y vemos resultados. Entonces, este direccionamiento estratégico nos permite estructurar completamente la organización y muchas veces nosotros vemos, cuando llegamos a una empresa, vemos la misión, la visión, los valores, porque son necesarios que lo vean los empleados, lo vean la gente que está por fuera, para que ellos identifiquen el por qué y el para qué de la organización. Igualmente, las políticas muchas veces hay políticas que se hablan, son verbales o políticas escritas que se ponen, digamos, también dentro de un contrato de prestación de servicio o un contrato como fuera. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso para la aplicación del direccionamiento estratégico. Bueno, entonces, vamos a hablar. Quería venir aquí a mostrar a ustedes, aquí un momentico. Quiero que me digan que si quedó claro esta primera parte. Por favor, si quedó claro, me dicen o tienen alguna duda por ahora. No, hasta el momento va bien, yo voy claro. Vale, perfecto, gracias, Pedro. Y a Fancy que puso el dedito. Listo, entonces, pues ya hemos hablado de la parte conceptual, hemos hablado de esa parte importante que debemos llevar. Entonces, esto nos va a permitir tener una visión más clara de lo que hay que hacer ahorita en la actividad, lo que hay que entregar, igualmente para ustedes, para que lo apliquen en su vida cotidiana y lo apliquen a todos los trabajos. Entonces, yo quería mostrarles entrar al campus para, ya no había abierto, porque como ustedes son de primera matrícula, quisiera pues de que sepan dónde pueden encontrar toda la información, la guía y la rúbrica, porque ahí nos vamos a guiar. Un poquito lento. ¿Sí me observan la pantalla? Sí, señora, ahí se ve. Bueno, bueno, entonces aquí podemos observar fundamentos de administración. Vamos a la agenda del curso. Ustedes saben que aquí está la agenda del curso. Yo le hago un pequeño repasada. Todavía tenemos tiempo. Mire, como podemos observar, todavía tienen ustedes bastante tiempo. Esta actividad va a entregar 120 puntos. Como les acabo de reiterar, ya llevamos 2 actividades que han aportado bastante puntuación. Y no olvidar que con 300 puntos se pasa. Menos de 300 pierden el curso. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. Bueno, cuando venimos acá al tema intermedio, en la fase 3, yo creo que ustedes identifiquen acá la guía. Vamos a sacar la guía y vamos a sacar la rúbrica. Entonces, esta guía ustedes la deben
trabajar como debe ser. Entonces, como les venía diciendo, la actividad tiene 120 puntos, va hasta el 5 de enero, o sea, alcanzan a ir a vacaciones y volver y ya haber hecho el trabajo para que vayan a vacaciones tranquilos. Entonces, la actividad consiste en elaborar, o sea, en sí, la actividad consiste o lo que se espera de ella es identificar principales herramientas de planificación y organización, desarrollando habilidades para establecer objetivos claros, formular estrategias efectivas y estructurar recursos de manera eficiente con el fin de alcanzar los logros organizacionales mediante la aplicación de un caso práctico empresarial. Entonces, cuando vamos acá, pega un poquito. Entonces, lo principal de esta actividad, muchachos, es elaborar un informe basado en un caso empresarial sobre la función de planeación y organización. O sea, planeación y organización, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el docente, como lo que le estoy haciendo, y pueden consultar dichas instrucciones en el foro de aprendizaje, en la tarea 3. Entonces, allí yo ya les coloqué a ustedes en la apertura del curso lo que hay que hacer. Por eso yo creo que ustedes lean bien y aprendan a leer pues, la guía, siguiendo las indicaciones en el foro de discusión y demás. Entonces dice, con sus propias palabras menciona en un párrafo la descripción de la empresa. Entonces vamos a hacer primero una descripción de la empresa. ¿Sí? Obviamente vamos a hacer una portada, una introducción, unos objetivos y vamos a ir a hacer esa parte primera que es el cuerpo del trabajo. Entonces van a hacer una descripción de la empresa en cuanto a su historia, años que lleva en el comercio y la actividad económica que ofrece en el mercado. Entonces, como ya les expliqué, esa historia es una reseña. Van a hacer una pequeña reseña, años que lleva en el comercio y la actividad económica que se ofrece en el mercado. Entonces, ¿qué actividad económica hace? Como ya les acabé de explicar. Identificar la actividad económica de la empresa considerando su tamaño y tipo de sociedad que lo componen. Ya les expliqué cuál es el tamaño y el tipo de sociedad que lo componen, ya les expliqué. Realizar el análisis del diagnóstico de la empresa utilizando la matriz de DOFA, ya se las expliqué. Desarrollar la función de planeación para la empresa seleccionada abordando los siguientes aspectos. Entonces, crear la misión y la visión para la empresa seleccionada, ¿sí? Realizar los objetivos para la empresa. Realizar las metas de acuerdo con el objetivo planteado en esta actividad. Mencionar los valores fundamentales y las políticas que la empresa debe tener para fortalecer su competitividad. Elaborar el presupuesto para la empresa seleccionada, teniendo en cuenta que ese presupuesto se divide en dos: la parte material, que son los recursos materiales, y están los recursos humanos, que es el tema del talento humano. Esa empresa, pues ustedes saben que debe tener un gerente, un secretario, y diferentes dependencias dentro que necesitamos dependiendo de la organización, ¿sí? Pues si yo tengo una empresa que vendo queso, por ejemplo, pues yo primero debo tener un área donde voy a tener el almacenamiento de eso y tener ese personal para el almacenamiento de la leche. Debo tener los equipos para el procesamiento, debo tener una persona que hace todo el tema de cuajar la leche, luego la persona donde pone los moldes del queso, bueno, y así sucesivamente se van a crear esas áreas y ese tipo de personas, ¿sí? Y con eso, ese perfil que necesitamos, ¿ya? Entonces, a lograr el presupuesto de la empresa seleccionada siguiendo las indicaciones proporcionadas por el docente en el foro de aprendizaje. Entonces, aquí seguimos. Eso va quedando claro. Elaborar la función de la organización para la empresa seleccionada abordando el siguiente aspecto. Entonces, realizar el organigrama para la empresa seleccionada que incluya las 4 áreas funcionales: financiera, operativa, de marketing y administrativa, ¿sí? Entonces ya sabemos que el organigrama, pues se la acaba de mostrar, que es la parte organizacional, que es la parte estructural. Vamos a hacer esa división del trabajo que necesitamos nosotros, ¿sí? Ya. Necesitamos nosotros. Operativa, administrativa. Luego, con base en el organigrama, elabora una descripción de los cargos y las funciones correspondientes a cada área, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, entonces vamos a ver, en este caso, la parte financiera operativa. Entonces, vamos a mirar que en esa financiera pues, necesitamos un contador. La parte operativa, necesitamos las personas donde guardan la leche, el cuajador, bueno, en fin, porque no solamente podemos sacar con leche, podemos sacar pues queso, podemos acá hacer yogur, entonces necesitamos una zona de enfriamiento, necesitamos la persona pues, que se le aplican los microorganismos al yogur, a la leche para que se convierta en yogur y así sucesivamente, bueno, en fin. Ya después de tener ese organigrama estructurado, ya van teniendo esa visión, indicar los recursos necesarios para, bueno, en base al organigrama elaborar una descripción de los cargos. Entonces, el cargo de cuajador, entonces,
una persona que tenga la capacidad de aplicar el cuajo en el tanto tiempo, el cual permita que la leche se cuaje, luego extraerla, ya esa sería la función de él y tendría un nombre específico. Yo hablo de eso porque habrá muchas empresas que podemos escoger. Indicar los recursos necesarios, entonces materiales, técnicos y financieros, entre otros. Entonces, ¿qué materiales? Entonces, materiales. Necesita entonces un uniforme que cubra la cara, entonces necesitamos un tapaboca, bueno, en fin, unos guantes porque pues debe ser completamente con asepsia. Técnicos, necesitamos un termómetro de la temperatura, si vamos a calentar la leche o mirar si el nivel de acidez de la leche es el adecuado, del queso, del cuajo, dependiendo de eso. Y financiero, pues cuánto se le va a pagar a esa persona por ese desarrollo, cuánto se le va a ir en ese proceso en específico. Eso es lo que hay que hacer para cada puesto de acuerdo con el organigrama que se ha elaborado para la empresa. Aquí está. El protocolo para la presentación del trabajo debe incluir los siguientes elementos: portada, introducción y objetivos tanto generales como específicos. ¿Sí ven? Portada. Además, desarrollo de la actividad que aborde la planeación y la organización. Conclusiones, referencia bibliográfica, tener en cuenta las normas para lo que siempre les he dicho yo a ustedes. Para esta actividad, el docente proporciona la plantilla, ya la plantilla está montada en la apertura del foro. Si no está montada, me avisan, pero yo ya la coloqué ahí está la plantilla. Una vez finalizada la actividad colaborativa, solo uno de los integrantes deberá juntar el documento en el espacio correspondiente de la tarea 3. Eso es para enviar la actividad, pero para hacer los aportes son individuales de cada uno para que cuando yo les califique, califique el aporte más el trabajo y da una buena nota. Bueno, aquí pues hay una cantidad de elementos que nos pueden servir para la consulta y demás. Ya esta parte del desarrollo pues ya la tenemos en cuenta, participar en el foro y demás. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la actividad como tal, muchachos. No sé, ya he sido explicada. Pregunta. Un momentico, vamos a ir a la rúbrica. Yo quiero que tengan en cuenta también la rúbrica, perdón. Aquí está la rúbrica. La descargamos. ¿Qué va a pasar con la rúbrica? Es la manera como el docente obviamente les va a calificar. Yo me voy a acoger a lo que a mí me diga la rúbrica de calificación. Entonces, por ejemplo, nivel alto, el estudiante se involucra de manera activa y oportuna y pertinente en la elaboración del trabajo final. Estas son las evidencias que yo tengo de ustedes. Si usted no tiene evidencia, yo no lo voy a colocar, sino si ustedes han hecho la evidencia entre 20 y 25 puntos, le voy a colocar dependiendo de la evidencia o el aporte, que es, dependiendo del aporte, si es bueno o no es tan bueno. Y eso sucesivamente. Otros criterios, el estudiante realiza análisis de la empresa seleccionada, incluyendo su historia, trayectoria, actividad económica, tamaño y tipo de sociedad. Y elabora el diagnóstico de la DOFA y utiliza normas APA. Eso es otra nota y así sucesivamente. Ustedes deben tener en cuenta esto. Ustedes vienen y miran esto y dicen, el docente me va a calificar de tal manera, entonces yo lo voy a hacer de esa manera. Por eso es tan importante descargar la rúbrica. Perdón, por acá. Es tan importante descargar la rúbrica. Entonces, yo creo que me digan dudas o inquietudes. Qué pena. Bueno, yo tengo una preguntita. Primero, a mí no me aparece el link de la empresa del D1 cuando yo ingreso al foro. ¿El qué? El link de la empresa del D1 dice que con el siguiente link, pero no me aparece y creo que hay varios compañeros que le pasa eso. No aparece el Ok, link. listo, vale. Bueno, tener en Y, cuenta eso. la otra preguntita es, yo no tengo bien claro, pues no he podido entender bien cómo es la actividad colaborativa. O sea, consiste más que todo en planear pues, con los compañeros con los que a uno le toca, pero esa actividad colaborativa va todo con el foro, ¿verdad? Vea, listo. Vamos a responderle eso. Voy a mirar el link, voy a revisar de una vez aquí la primera, porque tenemos que mirar si quedó mal puesto el enlace, porque ahí debe aparecer el enlace para salir de las dudas. Bueno, aquí aparece la plantilla, ¿sí la ven? Aquí está la plantilla, ya subí, ¿sí? Y acá Sí, aparece el señor. enlace. Usted le hunde ahí y no le aparece nada. Aquí están los casos, vean.
que usted puede revisar y aquí están todos estos, vean. Se me hace raro que no lo haya podido abrir. Y él lo puede leer cada uno. ¿Vale? Entonces queda claro, Bueno, yo digo, primero, digamos, de la empresa de uno, arriba en la parte ¿dónde? superior, Perdón. al inicio. O ¿Dónde? sea, saliéndose a volver, para volver al foro, mejor dicho. Que dice Ya. que Aquí no le eh, deja, aquí no le deja. en la parte de arriba, en la parte, el inicio del foro, ¿Dónde? más arriba, eso ahí dice que colaborativa se debe realizar teniendo en cuenta la actividad, bueno, el aprendizaje basado, elaborar un informe de planeación colaborativa siguiendo el paso de la empresa de uno del No, pero mercado. es que eso, Con este enlace dice, sí. en Ah, ok, sí. el cual no Aquí, se puede encontrar. sí, señor, ahí sí, entonces sí. Pero usted puede venir acá, como le acabo de decir, y aquí también encuentra ese tema, ¿sí? O sea, no se puede limitar a eso, y aquí lo podemos encontrar, vea, caso de uno, Ah, sí, ¿ya? Y ahí falta lo de puede seguir, y lo puede leer y ver todo, ¿vale? Perfecto. ¿Listo? listo, señor, muchas gracias. Vale, con gusto. Y lo otro, que era que me decía lo otro? Pues si me puede colaborar instruyéndome un poquito más cómo es la actividad colaborativa. Bueno, vamos a ver un Word, así que ahora un poco más claro. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que hacer introducción, objetivos específicos también, ¿cierto? Aplicar normas APA. Bueno, en el cuerpo del trabajo, ustedes escogen pues el caso, de ahí cogen la empresa de uno, ya. O sea, el trabajo colaborativo es todo lo que ustedes hagan aquí. El trabajo individual, pues son los aportes, únicamente los aportes que ustedes hagan acá. Si usted me hace un aporte aquí sobre el trabajo colaborativo, no pasa nada. Una persona lo sube al foro, una persona lo sube al foro, ¿ya? Ese trabajo colaborativo. Pero ya aquí abro la aquí. Ese, aquí dice, un integrante sube el trabajo final en el entorno de evaluación, una sola persona. Y el individual es que ustedes participan en el foro, eso es todo, ¿ya? Ahora, vamos a hacer la actividad. Entonces, vamos a hacer un párrafo, la descripción de la empresa. Entonces, aquí van a colocar, yo le pongo esto acá para... Es que esto es largo. Todo esto lo tienen que poner ahí. Yo, ¿ustedes qué haría? Yo haría esto. Aquí. Entonces, yo haría lo siguiente, lo copio y lo pego. ¿Ya? Entonces, yo escogería ya de uno, ¿sí? Tan, empresa, cuenta de historia. Entonces, y acá. Entonces, yo voy aquí a hacer la descripción. Entonces, como una reseña histórica, te voy a colocar la empresa de uno, no sé, en el año, ¿sí? Y así sucesivamente. Llevan el comercio tanto tiempo, su actividad económica sí, es de distribución, es de servicios, ¿de qué pone a hacer la empresa? La actividad económica que se ofrece el mercado, entonces la actividad económica que ofrece, entonces el servicio, entonces de distribución, entonces una empresa que compra productos y los vende, entonces, ¿sí? De venta. Entonces se van a poner así, se encuentra la actividad económica está en la parte de tal. Yo no puedo hacer eso porque le daría el trabajo. Identificar la actividad económica de la empresa, entonces se dedica a tal cosa, el tamaño, es una empresa mediana, grande, más o menos, qué tipo de sociedad, entonces ahí debe decir el tipo de sociedad que es. Usted realiza un diagnóstico de la utilidad, entonces el DOFA, entonces hacen la DOFA acá, y así ustedes van haciendo aquí la DOFA, entonces hacen la DOFA, pone la DOFA, entonces ponen aquí primero las fortalezas y las nombran, 3, 4, 5, las oportunidades, 4, 5, las amenazas, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades y debilidades. Hacen el cuadro, sacan las estrategias y listo.
y hablan un poquito sobre ella, hablan algo sobre ella y así. Crean la misión, ¿sí? Bueno, la empresa se dedica, la visión es ser la empresa más grande de supermercados del país, no sé. Ya no les hago más el trabajo. ¿Listo? Listo, sí, señor, muchas gracias. Pero entonces la interacción con los compañeros es solo por el foro. Perfecto, la interacción de los compañeros con los compañeros en el foro, pero no es una interacción, sino, hola, hola, cordial saludo, tutor y compañeros. Envío mi avance. Yo hice parte de hice la parte de la DOFA o hice la DOFA. Aquí está, ya hizo usted su aporte. Cosa que yo lo vea en el trabajo, el aporte y ya. Se ponen los 5 personajes, uno solo lo sube, yo le califico a uno solo y les pongo la nota a todos. Listo, sí, ¿Listo? señor. Bueno, ¿quién más? Creo que ¿quién más tenía primero levantada la mano? No me acuerdo. ¿Lina? Creo que Lina, no sé. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Es que yo tengo una inquietud. Yo soy la segunda actividad, contesté el foro, pero hasta el momento todavía no me aparece el resultado de los puntos de la tarea. No lo entiendo. O sea, todavía ¿Usted entregó la actividad a tiempo? Sí, sí, señor, yo entregué la actividad como 5 días antes de que se cerrara y pues he revisado, pero no me aparece nada. Sí, de pronto porque se está demorando Puntuación. el sistema, pero No, ya califiqué. Pero si quieres, escríbeme en el Teams tu nombre y yo indago y te resuelvo eso, ¿vale? Porque si entregaste vas a tener tu nota, vale. no te preocupes. Sí, sí, señor, yo incluso subí pues como el borrador al foro, tal cual como nos habían explicado, y pues usted me contestó que estaba bien. Entonces ya continué, a hacer De, los detalles y a la actividad. de pronto, sí, de pronto se ha demorado en subir la nota, pero pues yo ya califiqué y me di cuenta de eso. Pero bueno, me escribes y yo miro tu caso, ¿vale? Vale, pronto, bueno, señor. Muchas gracias. ¿Qué más, Franci? Profe, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta, bien, sí, señor. Tengo una pregunta. ¿Todos debemos trabajar con el de uno o se selecciona una de las empresas que su merced nos mostraba ahorita? Hay un poco, ¿no? Ah, bueno, listo. Y la segunda pregunta es, aquí dice crear la misión y la visión para la empresa seleccionada. Esas empresas por lo general ya tienen creadas esa misión, esa visión. Sí. ¿Nosotros debemos de colocarla con nuestras propias palabras o cómo? Exacto, porque o sea, sería muy, o sea, yo como le voy a decir, no, cópiala y pégala, ¿no? O sea, debes entender de que, o sea, ya hace la misión del d uno, claro, por supuesto, pero en tus palabras la construyes para que aprendas a hacer una misión. La construyes en la visión, entonces la construyes. Eso es, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Y el tema del trabajo colaborativo que es tan dispendioso ese tema porque pues se entiende que estudiamos virtual y que no es fácil. ¿Hasta cuándo más o menos uno puede decir esperamos? Porque pues yo ya escribí correo y no me han respondido ningún compañero. ¿Hasta cuándo más o menos uno puede decir no espero más y arranco? Tienes razón, Francia, es una buena pregunta. Ponme cuidado. Pues como no se conectan todos los estudiantes, son 70 y aquí este poquito. Pero queda la grabación. A lo que voy es dos cosas. La primera, insiste hasta donde más pueda. Si no, pues lo haces individual. No vas a esperar faltando 5 días. Pero por ahí, faltando 15 o 20 días, si tú ves que es que nadie le responde, comience a hacerlo. Que si los estudiantes llegan, usted puede ingresarlo y que le ayude a terminar el trabajo o complementar. Una. O dos, como está para eso está el Teams que yo creé, usted escribe, mi nombre es Franci, yo estoy sola, quienes sí trabajan, quienes sí quieren pasar la materia y quiere hacerse conmigo, pues que es que el trabajo es larguito, entonces por ahí tanto tiempo, más de un mes ya, entonces es para que ustedes se sienten a trabajarlo y te entiendo, no vas a poner a esperar faltando 5 días y no, haz tu aporte en el foro y si tú ves que ya te tocó individual, lo haces individual. Yo quisiera que fuera colaborativo porque pues es la intención. Entonces tú puedes buscar otros compañeros de otros grupos y si ellos trabajan, pues te haces con ellos y no pasa nada, ¿vale?
Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más o todo está claro? ¿O todo ha quedado claro? Nos sirvió bastante, la verdad, instructor, sí, sirvió bastante lo de hoy. Vale, Pedro, me alegra. Es que de eso se trata. No se queden con dudas, no se queden con inquietudes. El tiempo es de ustedes, muchachos, yo no, el tiempo es de ustedes. Eh, los que están acá son los que están trabajando, es los que les va a ir bien. Entonces, seguir con esa dinámica, van a aprender mucho con esta actividad 3, porque les va a abrir los ojos sobre la empresa, cómo es que se organiza una empresa, perdón, cómo se hace un organigrama, cómo es, todo está estructurado de acuerdo a las empresas. Y para eso están estudiando este curso, que es Fundamentos de Administración, porque se van a aplicar esos fundamentos. Entonces, viendo que pues queda todo claro, yo creo que damos por finalizado el segundo, primer CIPAS de H mediador del curso Fundamentos de Administración. Tener en cuenta que para el día 15 de diciembre